¿Cómo están amigos? Un gran saludo a toda la gente de la Confederación Nacional de Talleres CNT, quien organiza esta Expo Internacional Virtual y es de gran ayuda a todos los técnicos, a todos los profesionales del área automotriz. Hoy estaremos hablando sobre los autos híbridos, vamos a ver un poco de su clasificación, ya que estos tienen presencia masiva ahora, poco a poco, empezaron a llegar a los distintos países. Bien, entonces agradecer nuevamente a la CNT y vamos directamente al tema, el por qué los autos híbridos, vamos a ver, sin antes dejar de analizar algunas cosas que son muy importantes. Entre ellas vamos a decir que el porqué de estos autos es justamente por el tema de contaminación, ya que como ustedes muy bien saben, los autos a gasolina van contaminando el ambiente, los a gasolina y diésel por supuesto van contaminando el medio ambiente, y como pueden observar ustedes en ese cuadro, se puede ver que de un 100%, por ejemplo, de contaminación que hay en, en la, en, en la Tierra, entonces tenemos justamente el 21%, sería según estos informes que son del año 2017, que el 21% son las industrias las que contaminan y el 79% estarían contaminando todo lo que son movilidades o fuentes móviles, en este caso los vehículos. Es por ese motivo y con esa preocupación que se empieza, y no solamente este año, sino muchos años antes, las organizaciones a cargo a nivel mundial de poder normar todos estos aspectos. Entonces, de todos estos vehículos que son las fuentes móviles, que son las que contaminan, vamos a decir que el 80% estaría prácticamente estarían contaminando los vehículos ligeros y el restante serían los vehículos pesados. Entonces vamos a tener más presencia de vehículos ligeros que van a contaminar justamente el medio ambiente. Muy bien, además, ¿cómo contamina? Hay que analizar cómo contamina. Si por ejemplo vemos un vehículo que es a gasolina, podríamos decir que estos vehículos, una vez que se hace la combustión, los cuatro tiempos, estos normalmente vienen con ciclo Otto, eh, por, por la salida de escape vamos a tener los siguientes gases. Vamos a tener por ejemplo oxígeno, también vamos a encontrar, como pueden observar, por este lado izquierdo dice monóxido de carbono, que esto sí contamina. Vamos a tener monóxido de carbono. Estos serían los gases contaminantes. Los no contaminantes sería el oxígeno y el agua. Tendríamos también los óxidos de nitrógeno como contaminante, y por supuesto los hidrocarburos. Todo esto entonces vamos a tener por la salida del escape. Entonces esta es la preocupación. Y es que por este motivo, como ustedes muy bien saben, ya empiezan a colocar a los distintos vehículos algunas formas de poder controlar esto. Bien, nuestro vehículo puede contar, por ejemplo, si antes venían con motores con carburador, ahora tenemos vehículos con los motores controlados por una computadora, por una unidad de control electrónica que estamos viendo por esta parte. Entonces la unidad de control electrónica va a ser la encargada de dosificar mediante los inyectores la cantidad de combustible requerida en distintas condiciones que necesita el vehículo. Entonces vamos a tener lo propio, un tanque con una bomba de combustible y bueno, varios sensores y actuadores que trabajan junto a ellos, y por supuesto la unidad de control de motor, que va a ser la encargada justamente, como decía hace unos minutos, de poder controlar la dosificación de combustible. Esto es lo que se fue haciendo durante muchísimos años y se fue mejorando día a día. Sin embargo, eso no bastó, los autos seguían contaminando
y empezaron a colocar otros dispositivos como estos que ya seguramente los conocen ustedes, como es el catalizador. Entonces ahí estamos viendo justamente un catalizador. Vemos un catalizador que está abierto y el catalizador que estamos viendo que está abierto por el lado derecho. Este de acá está dividido en dos partes. Una primera parte se va a encargar de atrapar todo el oxígeno que sale por la salida de escape, por el tubo o caño de escape, y la otra parte se va a encargar de oxidar justamente estos gases, de combinarlos para que el gas que sale hacia el medio ambiente no sea contaminante. Entonces por ahí podemos observar, acá voy a hacer un acercamiento de esta parte, vamos a mirar un poquito cómo funcionaría. Observen que tendríamos esto como la entrada, prácticamente la salida del motor y la entrada al catalizador. Estamos viendo por acá los gases contaminantes. Decíamos que había monóxido de carbono, tendríamos hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Bueno, todo esto va a ingresar justamente por el catalizador y se van a combinar con el oxígeno que vaya atrapando el catalizador. Como resultado, por ejemplo, si tuviéramos hidrocarburos, los hidrocarburos se separarían acá adentro y se combinarían con oxígeno. Como resultado daría, por ejemplo, aquí tenemos HC, los hidrocarburos, C, carbono con dos partes de oxígeno, tendríamos dióxido de carbono y esto no contamina el medio ambiente. Perdón, no contamina, pero sí tiene otros efectos en el medio ambiente que ya los vamos a analizar enseguida. Por otro lado, aquí tenemos ahora H, que se combina con dos partes de O2, que sería oxígeno, y tendríamos como resultado agua. Entonces, por el catalizador se estaría prácticamente los gases contaminantes convirtiendo en gases no contaminantes que saldrían al medio ambiente. Pero hay que tener en cuenta que si bien, por ejemplo, si hablamos del dióxido de carbono, no es nocivo en pocas cantidades, por supuesto, para el ser humano, pero sí para el medio ambiente. Y esto incide directamente en lo que es justamente el calentamiento global, ya que este dióxido de carbono daña lo que es la capa de ozono. Entonces, por este proceso que sucede, justamente lo que vamos a tener es que la Tierra se va a calentar más y obviamente va a haber, y lo que estamos viviendo el día a día, hay desastres, hay tsunamis, inundaciones, se están quemando los distintos, hay distintos bosques que se van quemando, etcétera. Todo esto es a causa del calentamiento global. Bueno, eso es para analizar y pensar muy bien. Pero más que todo, también habría que pensar en que si nosotros no tenemos un motor en buenas condiciones, por ejemplo, sucedería algo como esto. Tendríamos un catalizador, como pueden observar, que está justamente dañado. Y puede ser porque un motor, por ejemplo, no está en buenas condiciones, y puede haber otros aspectos mecánicos también que pueden dañar esto, hasta el mismo combustible. Y esto va a ocasionar que el vehículo contamine mucho más. Se dice que, por ejemplo, un vehículo ya viejo, que tiene por lo menos unos 20 años, por ejemplo, porque sí hay en muchos países, especialmente en Sudamérica, en nuestros países, estos vehículos todavía están circulando. Un vehículo que ya tiene 20 años de fabricación, estos vehículos entonces van a contaminar como 36 coches nuevos. Entonces estamos hablando de una cifra bastante importante y que obviamente va a dañar el medio ambiente. Y si en el caso está dañado el catalizador, también pues va a afectar en la salud de los seres humanos. Bien, todas las organizaciones estas se fueron reuniendo. Acá tengo un reporte, por ejemplo, del BID. Esto es del año 2015 en París. Hicieron una conferencia sobre el cambio climático y justamente se propusieron como meta
bajar los niveles de calentamiento global. Vale decir que en un año se tendría que haber bajado 2 grados y el siguiente año 1,5. La verdad es que no se logró llegar a la meta, y es por eso que empezaron a hacer algunas regulaciones en cuanto a los fabricantes de vehículos, y pues les prácticamente obligaron a que ellos tengan que bajar estos niveles, y lo que hicieron fue de motores grandes, empezaron a hacer motores más pequeños, motores más potentes. Hicieron mayores trabajos en la parte de transmisiones para tratar de no contaminar, que esa es la idea de todo, ya que, como decía, un planeta prácticamente contaminado, la Tierra contaminada, nos va a afectar muchísimo en muchas cosas. Y bueno, entonces este motor que nosotros conocemos es un motor, por ejemplo, a gasolina, un motor de combustión interna, y que está controlado ahora por electrónica. Justamente, entonces es el encargado, además de tener sensores y actuadores, de justamente reducir estos niveles de contaminación. Si bien no eran suficientes, empezaron a implementar otro tipo de técnicas, como es, por ejemplo, el sistema Start-Stop. Este sistema que ya muchas marcas la utilizaron, que significa que cuando el vehículo, por ejemplo, se encuentra detenido, ahí estamos viendo un vehículo que está en luz roja, este vehículo, el motor se apague. ¿Con qué sentido? Porque si bien tenemos un combustible y en un vehículo, la idea es de que el vehículo nos traslade de un lugar a otro, para eso fue creado, pero en el momento en el que el vehículo está parado es el momento donde este contamina mucho más, porque no está cumpliendo su función de trasladarnos de un punto a otro. Entonces se creó estos sistemas, que es el Start-Stop, que seguramente ya mucha gente conoce, ya tiene conocimiento de esto, y es que se va a apagar el motor y bueno, lo va a arrancar. En principio lo hicieron con un motor de arranque bastante grande, que tenía inclusive un capacitor, y bueno, después fueron haciendo, como en este caso, un alternador. Observen que es un alternador grande, que no solamente es un alternador, también trabaja como motor. Aquí estamos viendo los primeros MG, motor generador. Si bien puede generar energía, también trabajaba como motor, y este alternador pues hacía girar el motor para que se pueda volver a arrancar. Eso significa que, por ejemplo, nosotros parábamos en un semáforo, el vehículo se apagaba, y cuando soltábamos el freno y empezábamos a pisar el acelerador, en esa transición de forma muy rápida, entonces prendía el motor y podíamos volver a manejar. Eso para bajar un poco los niveles, como les decía, de contaminación. Entonces, pero aún así seguimos con un motor de combustión interna, como podemos ver, y aún así no se pudo llegar a la meta. Sí se pudo controlar bastante bien, pero lo ideal era tratar de llegar a algo óptimo, que prácticamente es muy difícil, pero que ahora con la tecnología y la electrónica aplicada a justamente los vehículos, ya tenemos lo que ahora conocemos como el auto eléctrico, el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que, como pueden observar, tenemos ya no una batería solamente pequeña, sino tenemos una batería bastante grande, una batería de alta tensión, que puede ser recargada desde una fuente externa, y con todo lo que es un sistema electrónico, y bueno, con motores también generadores, se puede prácticamente mover este vehículo, que tendría gran peso por más que todo los componentes que lleva dentro, así como los motores, las baterías también. Entonces, un vehículo eléctrico, lo que vamos a encontrar dentro de él, por ejemplo, vamos a tener, como en este caso, aquí está la batería, acá tenemos la batería. Esta va a ser prácticamente la tracción. Cuando nosotros tenemos una batería, ya no tenemos obviamente un motor un motor térmico, por lo tanto no hay escape, no hay contaminación,
pero estas baterías tienen que ser cargadas. Entonces la forma de cargar, justamente podemos ver que acá tiene un conector por donde se hace, es un puerto de carga en realidad que tiene, y estos puertos también están normados dependiendo de las regiones de donde vengan estos autos. Pueden tener, por ejemplo, como en este caso, que está en la parte derecha, ese es un conector o un socket denominado meneque, en la que podemos observar, por ejemplo, que tiene dos, está combinado, o sea, tiene dos formas de poder cargar a la batería. Por ejemplo, una forma que nosotros tenemos que entender, ya estuvimos hablando de esto en una clase también anterior, que podamos tener un cargador, este sería un cargador en realidad, donde le llega corriente alterna, y él va a entregar en alto amperaje corriente directamente hacia la batería. Esta sería una de las formas, y para esta entonces tendríamos este tipo de terminales que prácticamente son de corriente directa, son supercargadores, y estos supercargadores entonces tendrían definidos ya un pin para negativo y un pin positivo, porque son de corriente directa. También la otra forma de cargar es colocando o enchufando el vehículo a una estación externa. Esta sería una estación, se va a hacer una instalación de una estación externa, la cual le va a entregar corriente alterna al vehículo. Y esto pasará mediante un cargador que va a tener el vehículo justamente, eh, acá como pueden ver dice onboard, el cargador es dentro del vehículo, y este se va a encargar, este normalmente va a ser un cargador que va a agarrar la corriente alterna y la va a convertir en corriente directa para cargar a la batería. Obviamente estos son más de carga lenta, y esto va a depender mucho del tipo de instalación eléctrica que tengamos. Entonces, en este tipo, por ejemplo, de conector que estamos viendo el Meneques, estos puertos serían para la carga de corriente directa de alta tensión rápida, y estos de acá serían para los de carga lenta. Entonces acá puede ser como en este caso, va a tener una línea de neutro, luego va a tener tres líneas, porque puede ser una corriente trifásica, por ejemplo, que va a ingresar. Luego tiene acá una terminal que es el control piloto, que podemos ver por acá, y esta le va a indicar cuando está lista la carga, y la otra cuando hay presencia del conector dentro del vehículo. Entonces eso va a ser así de forma rápida el trabajo que va a realizar ese conector. Entonces ya viendo un poquito algunos componentes así un poco más, no tan a detalle, también vamos a ver que acá justamente podemos encontrar tenemos el conversor que les comentaba, el conversor DC-DC, que justamente está por este lugar. Este va a ser el conversor DC-DC, de corriente directa a corriente directa, porque va a tener una batería pequeña, y esa batería pequeña justamente sirve para alimentar a todo el sistema de control electrónico del vehículo. Bueno, luego puede ser que también, como estas van a calentar, pueden ser refrigeradas, por ejemplo, por agua o por algún tipo de líquido, o por aire también. Entonces van a estar distribuidas a lo largo de las baterías y de los componentes que obviamente van a calentar. Bueno, entonces acá les mostraba la batería auxiliar, entonces la de 12 voltios, que es la que normalmente va a alimentar a todo lo que son las unidades de control del vehículo, porque son ECUs en realidad, y como ustedes saben, normalmente estas trabajan con 12 voltios, y estas se van a alimentar entonces de esa batería auxiliar. Estos tipos de vehículos ya no tienen alternador, no tienen un motor de arranque, entonces justamente la batería de alta tensión es la que se encarga de mantener la carga a la batería auxiliar para todos estos módulos o estas ECUs. Bien, también vale mencionar que, por ejemplo, un vehículo eléctrico puede tener una batería desde 350 más o menos hasta 500 o más, 540 voltios.
y con una potencia de 15 kWh estas baterías. Entonces son bastante grandes estas baterías que vamos a encontrar en los vehículos eléctricos. Pero aquí hay hay que analizar ciertas cosas, porque el problema principal va a estar en la carga de la batería, ya que nosotros estamos acostumbrados normalmente a ir, por ejemplo, con nuestro motor con inyección electrónica, a ir a una estación de servicio, y cuando no tenemos combustible hacemos la carga del mismo, y bueno, lo hacemos en minutos nada más y luego podemos continuar inclusive el viaje. Pero cuando hablamos de un vehículo eléctrico, mucha gente entonces le tiene miedo porque piensa, dice, se va a descargar la batería y dónde lo voy a cargar, ya que no vamos a tener prácticamente en muchos de los países, incluido en el mío, no tenemos la posibilidad de poder encontrar, por ejemplo, estaciones de servicio en las avenidas o en algún lugar. Entonces es un poco más difícil, por lo cual nosotros tendríamos que colocar unas estaciones, porque los cargadores, los supercargadores, si bien los autos ya están entrando en muchos de los países, por ejemplo en el mío no tenemos todavía en avenidas y en carreteras. Entonces trasladarlos de una ciudad a otra se nos haría prácticamente difícil. Pero la gente que está trabajando este tipo de vehículos eléctricos ya prácticamente está pensando más en cómo va a ser la autonomía, y hay vehículos que prácticamente pueden tener bastantes kilómetros de autonomía, y eso va a ayudar muchísimo, y de esto va a depender mucho el tipo de batería que le coloque. Entonces ese va a ser el problema, y es por ese motivo que muchas veces nosotros tenemos que pensar en utilizar una estación domiciliaria, por ejemplo, si no vamos a viajar de ciudad en ciudad, pero para estar dentro de una ciudad misma, da por demás el poder cargar nosotros, por ejemplo, este tipo de vehículos en nuestros domicilios, ya que si hacemos una carga total, pues podríamos, en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos una autonomía. Vamos a ver en este caso, aquí tengo una ficha técnica de un vehículo Ioniq, que es eléctrico. Observen que tenemos su capacidad de la batería está por los 28 kWh, y la autonomía real que me está mostrando aquí como el NDC sería de 250 kilómetros. Va a decir que si mi batería está bien cargada, tendría 250 kilómetros, que es lo que dice la ficha técnica, pero como ustedes pueden observar en la parte superior, nos indica de que se considera que se va a utilizar del 100% de la batería el 90%. Nunca va a dejar que se descargue el total. Y por cada kilovatio hora normalmente vamos a andar entre 6 a 8 kilómetros, que es lo que es un parámetro que se puede calcular. Entonces, si nosotros tenemos en una carga de una batería de 28 kWh, 250 kilómetros de autonomía, le pongamos 220, o sea, está por demás poder utilizar en la semana. Eso va a depender mucho de cuánto manejen, pero no hay creo alguien que haya que tenga que consumir toda esa batería y andar más de 250 kilómetros. Se ve un poco difícil, ya que, por ejemplo, en el caso mío, que normalmente yo un trabajo normal, o sea, salgo, llego a casa, siempre estoy comprando cosas, a lo mucho llegaré a unos 40, 50 kilómetros en mi ciudad, y bueno, con esto solamente yo podría, en este caso, utilizar como por 5 días, por ejemplo, con una sola carga, todo esta autonomía de la que estamos hablando. Entonces es muy importante saber esto y el tiempo de carga que nosotros le vamos a colocar. También observen que en la parte de abajo me dice el tipo de carga al 100%, dependiendo cuántos kilovatios le vamos a colocar como carga. Por ejemplo, si yo tengo acá tengo una calculadora, por ejemplo, si yo le voy a administrar en esto a 220 voltios,
Por ejemplo, le vamos a colocar a 15 amperios la carga, porque estas estaciones se pueden regular, las podríamos hacer a menos amperaje también. Tendríamos como resultado 3300 vatios, y esto la podemos convertir en kilovoltios. Recuerden que solamente hay que eliminar los ceros, entonces sería 3.3 kilovatios. Esto sería la carga que le vamos a dar, y para poder cargar prácticamente la batería necesitaríamos aproximadamente, si son 3.3 que le estamos aplicando, 3.3 kilovatios. A ver, un segundo, vamos a hacer aquí, vamos a ayudarnos con la calculadora. Acá está. Si necesitamos cargar, por ejemplo, 28 kilowatts hora, a 3.3, más o menos sería algo de 8 horas, por ejemplo, 8 horas y un poquito más. Le vamos a colocar 8 horas, en 8 horas estaríamos cargando 26.4 kilovatios, y acá la batería en este Ioniq es de 28 kilovatios, entonces como 8 horas y media estaría cargado. Y bueno, normalmente esto se hace por la noche para evitar el tema de, como en muchos lugares tenemos el kilovatio, nos van cobrando más barato en lo que es en el horario nocturno. Esto, por ejemplo, podemos ver nosotros en una factura de luz. Acá podemos observar, tengo una factura de luz que justamente es la que me llegó a casa, es desde mi domicilio, donde pueden observar, por ejemplo, algunos detalles. Esto los voy a ir mostrando por acá. Dice del 30, bueno, aquí hay una fecha actual y una fecha anterior que me está mostrando. Entonces, cuántos kilovatios tenía del anterior al actual, me está mostrando la diferencia. Aquí me dice que son 421 kilovatios hora que consumí en 29 días. Este es un consumo no del vehículo, este es un consumo de la casa, que bueno, de todas las habitaciones que tenemos. Y acá nos cobraron justamente 325 bolivianos, en mi país se cobra en bolivianos. Bueno, esto expresado, el kilovatio, a cuánto nos estarían entonces ellos cobrando. Para eso nosotros podemos utilizar una calculadora, y con la calculadora lo que vamos a hacer es la siguiente operación. Vamos a colocar el costo que nos están cobrando, que sería como casi 326, en este caso me está cobrando casi 326, y esto lo voy a dividir entre los 421 kilovatios de consumo. Tendría como resultado 0,77 de bolivianos. Si para darles un parámetro en dólares, esto si lo divido en 6.96 dólares, me estaría dando como 0,11 centavos de dólar. Entonces bastante barato la parte del consumo. Eso vale decir que con unos 20, esta batería con unos aproximadamente en el caso mío, que utilizamos los bolivianos, como 29 bolivianos, más o menos estaríamos hablando como de 4 dólares. Bastante económico la carga. Bien, entonces muy importante analizar esto y saber de qué se trata cuando hablamos así a grandes rasgos de un vehículo eléctrico. Bueno, pero la idea entonces es de que nosotros tengamos el concepto de que esto es lo que podamos instalar en nuestros domicilios, y estos son los supercargadores que están normalmente estos supercargadores los vas a encontrar normalmente entonces en algunas carreteras, avenidas de países donde ya tienen esto. Bueno, entonces el concepto general que sería que los vehículos eléctricos, entonces vamos a cargarle desde nuestro domicilio de una estación. Le vamos a colocar corriente alterna, él le va a colocar la corriente alterna, puede ser monofásico, bifásico o trifásico, mediante el conector o el socket, y eso va a ingresar al vehículo, va a pasar por un conversor de corriente alterna directa, que este va a ser el trabajo de cargador y va a llegar directamente a la batería. Ese va a ser lo primero que tenemos que nosotros analizar. Y como segunda cosa es entender de que el cargador, porque en este caso es una estación de carga y aquí es un cargador, el cargador va a ser un supercargador como una estación de combustible.
igual donde va a recibir corriente alterna y me va a entregar directamente ya corriente directa. Y para esto va a necesitar otro tipo de conector, obviamente, que va a venir directamente hacia la batería. Esa es la forma en la que se va a cargar y eso es lo que tenemos que tener nosotros como concepto prácticamente de cómo es todo esto. Bien, entonces la idea de todo esto es analizar justamente la forma en la que estos van a cargarse, y esto sería lo ideal, tener un tipo de vehículo, por ejemplo, eléctrico, que ya tenga estas características. Pero ya el salto al eléctrico ya se está dando poco a poco, obviamente, y bueno, entonces eso es lo que ya se viene de aquí para adelante. Muy bien, también entonces ya para ir analizando un poco más cómo solucionan el problema de la autonomía. Y en la autonomía se basa en lo siguiente. La autonomía se basa en lo siguiente, en que, por ejemplo, si yo tengo un vehículo a gasolina, diésel, ustedes saben que va a contaminar y todo eso, y si tengo un vehículo eléctrico, no tengo suficiente autonomía, por lo menos para viajar, porque en ciudad sí se puede, si es que tengo una estación de carga en mi domicilio, por ejemplo, y obviamente con las debidas normativas que implica esto, como es colocar una buena tierra, etcétera, tener el neutro y bueno, llegar seguramente a ver esto con las compañías de energía eléctrica. Pero ahora la idea es de tratar de unir, cuando hablamos de un híbrido, de tratar de unir ambas tecnologías, vale decir que por un lado tenemos el motor de gasolina, que tiene un motor de combustión interna, y tenemos el vehículo que es con un motor eléctrico y obviamente y tiene una batería. O sea, no solamente un motor eléctrico, puede tener dos, puede tener cuatro en cada rueda, etcétera, pero normalmente puede tener uno. Entonces, se trata de unir ambas tecnologías, que tenga un motor de combustión interna a gasolina, por ejemplo, o diésel, y tener el motor eléctrico que funciona con la batería. Es prácticamente unir esas dos tecnologías para tener como resultado la tecnología del vehículo híbrido. Entonces, un vehículo híbrido tendría dos fuentes de energía. Como fuentes de energía, entonces estarían en el tanque de combustible, puede estar la gasolina, para lo que va a ser el motor, prácticamente el motor térmico, este de acá. Vamos a tener un tanque de combustible normal. Y para el motor eléctrico, entonces vamos a tener la batería. Entonces estamos viendo dos fuentes de energía y dos fuentes de propulsión que tendrían. Y estos, entonces hay que ir analizando cómo se van a ir clasificando. Ya que van a tener distintos tipos de configuración y muchas marcas adoptan obviamente la que les corresponde. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, un auto híbrido. Estamos viendo que en la parte de atrás ahí justamente está una batería de alta tensión. Estos cables naranjas son los que normalmente van a llevar la parte de la corriente. Entonces acá van a tener la corriente directa que va a enviar a través del conversor, del inversor, conversor-inversor, y este inversor va a convertir la corriente directa en corriente alterna, normalmente de 3 fases, en corriente trifásica, para mover los motores. Entonces es muy interesante cuando uno ve este tipo de componentes y bueno, toda la electrónica que implica trabajar con todo esto. Bien, entonces, ¿cómo fue la evolución de esto? En realidad, entonces tenemos aquí por el lado izquierdo un vehículo a combustible. Este es un vehículo normal a combustible. Observen que la propulsión del vehículo la realiza justamente este motor. Obviamente funciona a combustible y la contaminación, ya dijimos, es bastante grande. Luego tendríamos este vehículo que es un híbrido porque tiene, en este caso podemos observar por acá que tiene un motor de combustión interna
que va a ser la que va a hacer la propulsión, va a mover en realidad al vehículo, y esto funciona con gasolina obviamente, pero adicionalmente a esto va a tener un motor eléctrico, y el motor eléctrico va a ser movido por unas baterías de alta tensión que va a tener. Entonces esta batería puede mover al vehículo, pero también, si observan las flechitas, en cierto momento en donde, por ejemplo, el motor térmico de combustión interna esté moviendo al vehículo, puede ser que este motor se convierta en generador y cargue la batería. Entonces esa es la idea, y cómo va evolucionando este sistema. Bueno, otro tema importante es que vamos a tener la misma configuración, pero aquí se va a adicionar justamente este componente que va a ser un conector. Ya podemos prácticamente mediante este socket hacer la conexión al domicilio, y este ya sería un híbrido plug-in, por donde podríamos ya cargar esta batería. Obviamente, si logramos cargar esta batería, el consumo va a ser menor. Y bueno, el consumo obviamente de combustible, porque ya tenemos una batería cargada. En este anterior caso el motor tenía que cargar a la batería, y en este otro ya podemos cargar de la red eléctrica, y obviamente nos va a ser menos costoso y también más beneficioso para que nosotros podamos conducir el vehículo. Bien, entre otras cosas tendríamos ahora el plug-in. Tenemos ahí un vehículo híbrido plug-in, pero en realidad la parte que va a impulsar al vehículo es el eléctrico. Este se denomina de autonomía extendida. Entonces este va a tener un motor que es el que va a prácticamente mover al vehículo, y esto lo va a hacer mediante una batería. La batería se puede cargar mediante el conector a la red domiciliaria, por ejemplo. Y una vez cargada la batería, pues se va a mover, se va a encargar el motor eléctrico de mover al vehículo justamente. Ahora va a tener un motor pequeño de combustión interna, y ese motor de combustión interna es para mantener la carga a la batería. Entonces a esto se denomina un híbrido de autonomía extendida, pero en realidad este motor tan solamente es para cargar la batería, este motor pequeño. Y el vehículo constantemente se va a ir moviendo eléctricamente. Y finalmente aquí tendríamos ya el vehículo eléctrico, 100% eléctrico. Ahí tenemos justamente la gran cantidad de baterías. Está conectado mediante su socket, como les decía, la red eléctrica externa, y bueno, va a mover su motor al vehículo, y el mismo, inclusive en ciertas condiciones donde el vehículo se esté moviendo y no necesite ser impulsado, se va a producir algo que se denomina freno regenerativo, que va a hacer que este motor se convierta en generador y cargue nuevamente a todo lo que son las baterías. Entonces ahí tenemos la evolución de los 5 tipos que nos vamos a encontrar justamente en este tipo de vehículos. Entonces aquí tenemos un auto híbrido ya con algunas imágenes. Ahí tenemos en la parte de atrás, tenemos la batería de alta tensión. Va a tener ECUs como todo sistema que está controlado por unidades de control electrónica. Va a tener acá, por ejemplo, una SM, va a tener una ECU del vehículo híbrido. Acá está esto que les hablaba del conversor, inversor, y por supuesto una transmisión también que puede tener este tipo de vehículos. Bien, entonces es la forma en la que ellos van a ir justamente manejando todo esto. Si bien tiene frenos regenerativos, eso no significa que no va a tener frenos ABS, va a tener igual. Tan solamente el regenerativo se va a encargar de volver a cargar a la batería. Bien, aquí hay un esquema entonces para que se entienda un poquito mejor sobre la batería auxiliar. Entonces tendríamos acá la batería de alta tensión, el cable naranja, recuerden que es para la alta tensión, va a llevar al inversor, y del inversor a los motores. Entonces eso por una parte. Y por el otro lado también va a tener la batería auxiliar para todo lo que son los módulos de control electrónico. Va a funcionar de forma individual, pero va a ser prácticamente va a mantener la carga gracias a la batería de alta tensión. Esto es lo que normalmente vamos a encontrar en ese tipo de vehículos.
Bueno, ahí tenemos las baterías, ahí podemos ver baterías, por ejemplo, estamos viendo por el lado izquierdo una batería que está desarmada. Esto normalmente puede venir debajo del asiento del acompañante, otros se encuentran en el maletero, por ejemplo, pero ya nos vamos a ir encontrando seguramente dependiendo de la marca, la ubicación, pero normalmente van por atrás estas, y cuando se desarman están justamente unidas así por medio de distintas. Este es un pack de baterías que tiene varias celdas. Observen que tiene varias celdas por distintos lugares, ¿sí? Y va a depender el número de celdas, el número de baterías, dependiendo de la marca. Aquí estamos viendo de un Toyota, por ejemplo, en el cual tiene normalmente 20 celdas. Este es un Prius, y estas celdas, cada una de estas celdas tiene incorporadas células adentro. Estos dos cables que estamos viendo por acá, estos dos cables van a ser, estos dos cables son lo que va a separar, por ejemplo, el voltaje total de las baterías. Las celdas están conectadas en serie, y estas dos pueden separar este pack en dos partes, vale decir que mediante este conector. En ese conector lo que vamos a encontrar es un jumper, como pueden observar acá. Nos vamos a acercar más por este lado. Este es un jumper, observen. Acá, entonces, de estos dos cables van a ser por este jumper. Este jumper es un conector de seguridad. Vale decir que, por ejemplo, si nosotros cuando estamos trabajando con una de estas baterías, o tenemos que hacer alguna reparación o algún tipo de servicio, pues vamos a tener que quitar el jumper, este jumper, que son las dos conexiones que justamente vendrían a estas dos terminales, o sea, las va a separar. Adicionalmente vamos a encontrar que tiene dos pines pequeñitos. Esos pines pequeñitos se denomina interlock, y solamente al quitar el conector, entonces estamos abriendo un circuito que le está diciendo que no está conectado el socket. Ese es el trabajo que hace el interlock. Bien, también entonces estas baterías, como les mencionaba, aquí tenemos de Toyota Prius. Ahí observen que esa batería ese sería una celda de todas de ese pack de baterías que estábamos viendo. Entonces sería una celda. Esta celda normalmente internamente tiene células. Ahí podemos ver cada célula. Ahí está justamente con números del 1 al 6. Hay 6 células dentro de una celda. Están conectadas obviamente también en serie, y es por ese motivo que esto nos va a entregar una salida de voltaje positivo y otra negativa. Ahora, ¿cuánto es el voltaje de cada célula que tiene internamente? Es de 1.2 voltios normalmente, y como están conectadas en serie, vamos a tener un total de 6 células por 1.2 voltios, 7.2 voltios por cada celda. 6 células hacen una celda, y entonces el total de las celdas sería 7.2. Lo que haría un total, si tenemos, por ejemplo, como en el Toyota Prius, tenemos 20 celdas, haría un total de 144 voltios de voltaje nominal. De ahí puede ser que suba un poco más la carga, pero normalmente así es como se puede interpretar. Bien, además de todo esto, también podríamos ver por este lado, por ejemplo, vamos a tener el inversor. Acá observen, está el inversor conversor. Esa batería de alta tensión va a llegar justamente por medio de un cableado. Observen que este cableado es de color naranja. Va a llevar a este dispositivo que es inversor conversor. ¿Cuándo es conversor? Por ejemplo, estamos viendo que los dos cables de alta tensión llegan acá, van a llegar acá. Aquí están los dos cables de entrada,
Y vamos a tener las salidas. Las salidas normalmente van a ser de 3 cables, vale decir que lo va a convertir en corriente trifásica, alterna. Están entrando 2 cables de la batería de alta tensión, un positivo y un negativo, y el inversor lo va a invertir, o sea, de corriente directa lo va a convertir a corriente alterna en 3 fases. Entonces, estas 3 fases sirven para mover los motores generadores. Y hay 2 motores generadores, por lo tanto vamos a tener dos conexiones de 3 cables cada uno. Entonces esto justamente es para los MG, que son denominados motores generadores. Pero también este componente se va a encargar, como decíamos, de cargar a la batería de 12 voltios. Por lo tanto, ahí ya va a ser su función de conversor, ya conversor DC-DC, vale decir, de corriente directa de alta tensión a corriente directa de baja tensión, para mantener los 12 voltios a la batería pequeña. Entonces, función de inversor, entra la corriente directa y entrega corriente alterna para los motogeneradores. Ahora, el motor generador se puede convertir también en generador, puede enviar por estos mismos cables, va a invertir justamente esta corriente, la va a volver en directa para cargar a la batería. Y en el caso del conversor, el voltaje que viene de la batería de alta tensión la convertirá en 12 voltios para la batería auxiliar que sirve para justamente alimentar a todos los módulos. Bueno, esto es lo que normalmente nos vamos a encontrar con los vehículos. Entonces aquí tenemos una vista ya un poco más ampliada de cómo sería. Aquí tenemos el motor de combustión interna. Este motor ya no es de ciclo Otto, es de ciclo Atkinson, vale decir que los ejes de leva van a venir desfasados, por lo que no va a tener la compresión, no vamos a poder ver la compresión que nosotros estamos acostumbrados, ya que las válvulas van a quedar, por ejemplo, un poco abiertas, y esto para facilitar el encendido. Y aquí vamos a tener el motor generador, el primero, que está conectado al motor, y este se va a encargar de arrancar al motor cuando se necesite. Entonces, este motor generador, que es pequeño, como pueden observar, este está conectado al motor. Entonces lo va a mover al motor para poder arrancarlo, ahí va a ser la función de motor, y cuando el motor esté funcionando, obviamente va a hacer girar a este MG que está acá, y este se va a convertir en generador que va a ir a cargar a la batería. Y este de acá, el segundo motor eléctrico, que es el MG2, este es el que se va a encargar de mover justamente al vehículo. Entonces eso de una forma más sencilla explicarles. Y además, como Toyota, por ejemplo, puede utilizar este dispositivo que va a repartir la potencia mediante engranajes que va a tener. Entonces vamos a encontrar un portasatélites, ahí hay un satélite, ahí hay una corona, y eso normalmente se puede encontrar, por ejemplo, como estamos viendo por acá el motor de gasolina, acá tenemos MG1, acá está el MG2, y este de acá que estamos viendo, todo este componente, sería esto que está conectado acá, que se va a encargar de distribuir ya sea si queremos mover el vehículo con el motor, con el motor eléctrico, si queremos arrancar el motor de gasolina, si queremos generar volver en generador el MG1 para que cargue la batería, o en todo caso que los dos se encarguen de mover al vehículo, tanto el motor, por ejemplo, de gasolina como el motor eléctrico. Entonces todas estas funciones las realizan mediante este dispositivo repartidor de potencia que estamos viendo en este momento. Bueno, entonces en cuanto a las configuraciones, vamos a encontrar la configuración en serie. Acá tenemos, se dice en serie, porque el vehículo lo vamos a mover justamente mediante un motor, como pueden observar, eléctrico. Está conectado directamente, puede tener una transmisión, por ejemplo acá, estamos viendo esto, las ruedas. Entonces desde el motor térmico pasa al generador, convertidor. Esto vendría a cargar a la batería entregaría la corriente al motor eléctrico, y el motor eléctrico mediante la transmisión movería todo lo que es esta parte del vehículo. Entonces estaríamos hablando de una conexión en serie. Bueno, otra configuración que vamos a encontrar va a ser la configuración en paralelo. Observen que en este caso tenemos el motor térmico, aquí el motor de gasolina,
y por acá el motor eléctrico. Entonces el motor a gasolina mediante, como les mostraba, algunos embragues que pueda tener, y estos se van a ir moviendo mecánicamente, van a lograr mover, por ejemplo, al diferencial, mediante esta transmisión al diferencial. Entonces puede ser de que el motor a gasolina esté moviendo el vehículo, o mediante la batería el motor eléctrico esté moviendo al vehículo. O puede ser que los dos estén moviendo al vehículo. En ese caso se convierte en paralelo, porque tanto este como el motor de gasolina como el motor eléctrico moverían en todo caso al vehículo. Entonces está funcionando en paralelo. Otra configuración que vamos a encontrar va a ser la configuración compleja. Aquí observen que tenemos, como en el caso anterior les estuvimos mostrando, aquí está la transmisión con el diferencial. Entonces acá tenemos la batería. La batería entonces se entregaría al motor para mover mediante su transmisión al vehículo. Ahora el que también puede hacer el movimiento puede ser el motor de gasolina. Se puede encargar de mover justamente mediante esos planetarios que estábamos viendo, esas coronas. Podría mover al vehículo, pero también podría mientras esta va impulsando, podría ser que el motor esté trabajando como generador para cargar a la batería. Entonces esa sería otra de las funciones. O bien él puede estar impulsando, por ejemplo, el motor eléctrico, es el que va a impulsar, por ejemplo, y una vez que va impulsando al vehículo y se va descargando la batería, luego entonces encendería el motor de gasolina para mover mediante este mecanismo al otro motor, y lo convertiría en generador para cargar la batería. O podría también el motor de gasolina en todo caso mover al vehículo, así como este motor, se sumarían los dos. Entonces hace una combinación en realidad de lo que es la configuración en serie y paralelo. Estaría prácticamente en esta, estaría mostrándome todas en una. Se puede hacer varias funciones. Bueno, otra entonces la configuración de autonomía extendida. Esta es la de configuración de autonomía extendida. Entonces es la que les explicaba hace un momento, donde tendríamos la batería por este lado. Aquí tenemos la batería, y esta batería que estamos viendo por acá, entonces se va a encargar de, observen, directamente dar su fuente de energía al motor eléctrico y mover el vehículo. Obviamente esto se puede colocar un cargador y cargar la batería nuevamente. Ahora, en el caso de que la batería se vaya descargando, entonces encenderá, como les comentaba, un motor pequeño a gasolina, por ejemplo, que se va a encargar únicamente de cargar a la batería. ¿Con qué fin? Con el fin de que no baje esta carga de que normalmente es un 30%, que se mantenga en el 30%, no deja que se descargue menos del 30%, esta la va cargando constantemente, y la que se encarga de mover el vehículo es justamente este motor eléctrico. Entonces va impulsando el vehículo, y obviamente cuando se deje de acelerar en alguna condición, el motor por inercia va a seguir girando y se va a convertir en generador que va a ir cargando a la batería. Entonces es espectacular la forma en la que trabaja todo este sistema. Bien, entonces ahí tenemos justamente las 4 configuraciones: la configuración en serie, la configuración en paralelo, la configuración serie paralelo, y la configuración que estuvimos viendo, la configuración compleja. Bien, ahora les quiero mostrar un video que encontré justamente de la Toyota. Este video muestra el funcionamiento. Por ejemplo, tiene la configuración compleja que le decimos, porque estamos hablando de un Toyota. Tiene esta configuración. Observen que por ejemplo el vehículo está ahí parado, tiene el motor a gasolina. Por el lado izquierdo se ve una señal de un pistón, por el otro lado el motor eléctrico. Y bueno, entonces inicia con el motor eléctrico. Ahí justamente vemos MG2 de color celeste, que es el que está moviendo el vehículo, y este está conectado, si ustedes observan, a la parte de la transmisión. Vale decir que este sería MG2, y observen que esto, mediante este tren de engranajes, está conectado a la parte de salida de las ruedas. Este sería entonces el funcionamiento eléctrico. Y el motor en este momento, motor térmico, en realidad no estaría prácticamente funcionando.
Muy bien, entonces en esa condición obviamente va a andar eléctrico, va a llegar un momento en que se va a descargar la batería y se necesitará cargarla nuevamente. Para eso, la función que él va a hacer, por ejemplo, es la de, si nosotros queremos tomar más potencia, arrancará MG1, como están observando por ahí, y este MG1 es la que va a encender el motor. Vamos a ver en este momento, entonces ahí está el motor eléctrico, MG2 conectado a la transmisión, y ahora MG1 que van a observar, justamente es esta de acá. Van a observar qué es lo que va a ser la que está unida al motor, esta de acá. Es la que arrancaría prácticamente al motor de combustión interna. Entonces, si se nos descarga la batería o una condición, por ejemplo, de subida, donde necesitamos mayor potencia, arrancará el motor. Y eso lo va a hacer ahí de color naranja mediante MG1. Entonces, mediante MG1, ambos se convierten en motores e impulsan al vehículo hacia, si fuera una subida. Ahora, en una condición de recta, obviamente, si el motor de gasolina está prendido, eso irá a cargar las distintas celdas de la batería. Y luego, si ya está cargado, obviamente va a empezar a andar eléctrico nuevamente. Entonces va a decir que a veces el vehículo va a estar prendido, el motor de gasolina, o a veces va a estar apagado. Y bueno, el motor eléctrico impulsará. Y si por ejemplo tenemos una condición donde vamos a ir a una bajada, por ejemplo, entonces no necesitamos que impulse ninguno de los dos motores, pero por inercia las ruedas moverán justamente a todo esto y llevará esto como resultado de que va a recargar la batería. Por la inercia que mueve el motor, se convierte en generador y recarga la batería. Entonces, estas son las configuraciones. Bueno, espero que les haya servido en este poquito tiempo que he podido compartir con ustedes. Estaremos seguramente más adelante comunicándonos. Ahí pueden seguirme en la página de Facebook, está también mi teléfono si requiere algún tipo de información. Con gusto les voy a ir proporcionando todo lo que necesiten. Y bueno, nada más, les mando un gran abrazo. Si necesitan algo, no se olviden de escribirme. Y nada más, agradecer a la gente de CNT por haber hecho posible esta Expo Virtual Internacional, que va a beneficiar obviamente a mucha gente, a muchos de los técnicos que, bueno, hoy por hoy necesitan información. Y gracias a estos eventos, pues se puede llegar a todo esto. Felicidades a la gente de la CNT y un gran saludo, que Dios los bendiga mucho. Nos estaremos viendo en otra oportunidad y si Dios quiere. Saludos, amigos.